Buenas tardes, sean todos bienvenidos a la clase de Geometría Analítica Vectores 1. Bueno, en honor a los que ya están presentes, entonces vamos a proceder a presentar. ¿Se visualiza? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a estar viendo sistema de coordenadas y les digo que después de esta clase voy a también poner en el espacio donde corresponde a los videos la otra unidad que es sobre gráfica de una ecuación de lugares geométricos. Entonces, para que ya tengan una previa para la siguiente unidad. Y la siguiente clase vamos a continuar con esa unidad y seguramente la siguiente que viene para que tengan en cuenta. ¿Les parece? Entonces voy a dar inicio a la clase de hoy. Sistema de coordenadas. Bueno, como ustedes sabrán, acá tenemos nuestra recta vertical y nuestra recta horizontal. La intersección de estas dos rectas genera lo que se llama el plano cartesiano, sistema de coordenadas bidimensional. ¿Por qué bidimensional? Porque tenemos el eje X y el eje Y. Para el lado derecho tenemos la abscisa positiva, al lado izquierdo la abscisa negativa, para arriba la ordenada positiva y para abajo la ordenada negativa, ¿verdad? Sabemos que el sistema de coordenadas, en este caso el plano, está dividido en 4 cuadrantes, ¿verdad? ¿Sabemos para qué sirve el sistema de coordenadas? ¿Alguien sabe? Bueno, el sistema de coordenadas sirve para ubicar puntos. Recordemos que esos puntos siempre van con letras mayúsculas. Entonces, un punto que nosotros ubiquemos en el plano cartesiano puede quedar, por decir, puede quedar acá en el primer cuadrante, puede quedar en el segundo cuadrante, puede quedar acá en el tercer cuadrante, o puede caer acá en el cuarto cuadrante. Y puede no caer en ninguno de los cuadrantes, es decir, por ejemplo, puede caer sobre el eje E, Y o sobre el eje X también, ¿verdad? Entonces, el sistema de coordenadas sirve para ubicar puntos. Por ejemplo, acá podemos tener un punto A, por ejemplo, o punto P, lo voy a llamar P1, cuyas coordenadas van a ser X, Y, ¿verdad? Otro va a ser, otro puede caer, por ejemplo, acá en el segundo cuadrante. Puede ser punto 2, cuyas coordenadas son X e Y. Parece que alguien entró. Luego puede caer también en el tercer cuadrante. Puede ser el punto 3, X, y uno que puede caer en el cuarto cuadrante, cuyas coordenadas también es X e Y. Recordemos que cada punto representa un par ordenado. El orden siempre es primero la abscisa y luego la ordenada. Para que caiga un punto
acá en el primer cuadrante, ambos tienen que ser positivos, ¿verdad? X e Y. Para que caiga acá en el segundo, la abscisa acá debe ser negativa. Y para que caiga acá en el tercer cuadrante, la abscisa debe ser negativa y también la ordenada. Y para que caiga acá en el cuarto cuadrante, la abscisa debe ser positiva y la ordenada debe ser negativa, ¿verdad? Entonces, estas son las posibilidades cuando cae en uno de los cuadrantes. Puede no caer, sí, puede no caer, qué sé yo, un punto que caiga acá sobre el eje X. En este caso puede ser, qué sé yo, un punto 5. En este caso, por ejemplo, vamos a tener en X, va a estar, por ejemplo, no sé, X va a estar definido y la Y va a ser 0. Entonces, como es positivo, cae sobre el eje X positivo. Puede caer sobre el eje X negativo también o sobre el eje Y, indistintamente. En este caso, por ejemplo, acá puede caer, cuando cae sobre el eje X, X positivo y neutro, ¿verdad? 0. Entonces, en este caso sobre X, o puede caer sobre Y también. En este caso puede ser punto 6. Entonces acá sería 0 para X y positivo para la ordenada. Parece que alguien entró más. Bueno, básicamente para eso sirve, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en el plano cartesiano? Lo primero, por ejemplo, de acuerdo a los datos, supongan que, de acuerdo a mis datos, supongan que tengamos dos puntos. Punto 1, cuyas coordenadas le voy a llamar x sub 1, y sub 1, y punto 2, cuyas coordenadas le voy a llamar x sub 2 y sub 2. Con estos dos puntos ya puedo estar generando varios ejercicios. Por ejemplo, ¿qué puedo hallar entre un punto y otro punto? Punto 1 y punto 2, por ejemplo, puedo hallar la distancia, ¿verdad? Entonces, la fórmula de mi distancia, siempre que tengamos dos puntos, ¿verdad? Distancia entre, por ejemplo, el punto 1 y el punto 2. Recordemos que es igual a la raíz cuadrada, cumple el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces sería raíz cuadrada de x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado más y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Esto me sirve para hallar la distancia entre estos dos puntos, es decir, la dimensión del punto 1 al punto 2. Que también puedo hallar, este sería fórmula, este sería distancia. Que también, teniendo dos puntos que podemos hallar, también podemos hallar lo que es el punto medio. Punto medio. Entonces, por ejemplo, punto medio, cuyas coordenadas le voy a llamar x media y también y media. Es decir, el promedio de las x y el promedio de las y. O el promedio de la abscisa y el promedio de la ordenada. Entonces, para poder hallar ese punto medio entre estos, siempre teniendo como datos dos puntos. Entonces, para el primero, por ejemplo, podría ser punto medio, entonces entre P1 y P2, P sub 1 y P2, quedaría x media, que sería el promedio de las abscisas, ¿verdad? Entonces sería x sub 1 más x sub 2 sobre 2. Y luego promedio de la ordenada. Y media, el promedio de la ordenada sería y sub 1 más y sub 2 sobre 2. Y esta es la formulita que me va a permitir hallar
punto medio entre estos dos puntos. ¿Qué más puedo hallar teniendo como datos? Puedo también hallar pendiente. Pendiente. Ese Allen entró. ¿Qué pasó? Profe, quiero hacer una consulta. Sí. Ahí en tu fórmula vos pusiste para hallar distancia. Sí. Vos pusiste x sub 1, ¿verdad? Y en nuestro material nosotros tenemos primero, por ejemplo, x sub 1 menos x sub 2. ¿Eso va a variar el resultado? No, absolutamente. Resulta que lo que usted tiene que tener en cuenta siempre es a quién le ponen primero. Por ejemplo, yo puedo poner x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado, entonces debo respetar este orden también para el siguiente. Tengo que poner y sub 1 menos y sub 2. Y es tanto este como este te va a salir el mismo resultado. No tiene por qué cambiar. ¿Está? Porque se eleva al Gracias, profe. cuadrado, ¿verdad, profe? Porque se eleva al cuadrado y porque el orden, siempre la distancia, yo tengo que respetar a quién le estoy poniendo en primer lugar. Porque si yo acá pongo x sub 2 menos x sub 1 y acá pongo al revés y sub 1 menos y sub 2, ahí ya va a ser otra cosa. Yo tengo que respetar el orden. Si pongo primero x sub 2 menos x sub 1 al cuadrado, debo poner necesariamente y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado también. O viceversa, puedo poner x sub 1 menos x sub 2 al cuadrado, entonces la otra parte sería y sub 1 menos y sub 2 al cuadrado. Indistintamente, de acuerdo al orden que ustedes pongan, el resultado de mi distancia tiene que salir lo mismo. Y la distancia no va a salir jamás negativa. ¿Por qué? Porque acá luego tenemos un cuadrado, acá tenemos un cuadrado y acá tenemos una suma. Significa que acá el resultado de mi radicando siempre va a salir positiva. ¿Sí? Lo mismo pasa para el punto medio. El punto medio yo puedo poner x sub 2 más x sub 2 más x sub 1 sobre 2 y puedo poner y sub 2 más y sub 1. ¿Por qué? Porque el orden de los sumandos no va a alterar tu promedio tampoco, ¿verdad? Lo que sí hay que tener cuidado siempre son con los signos de las coordenadas de esos puntos, ¿verdad? Porque dependiendo de los signos, acá por ejemplo, si x sub 1 es negativo, este se va a convertir en positivo. Acá si y sub 1 es negativo, este va a cambiar su signo acá la fórmula, pero el original es negativo. ¿Se aclaró tu duda o no? Sí, profe, clarísimo, gracias. Sí. Bueno, seguimos. Eso con respecto a la fórmula. Entonces, ¿qué más también podemos hallar? Estábamos diciendo cuando tenemos dos puntos, dijimos distancia, punto medio. ¿Qué más podemos hallar? Dijimos la pendiente. La pendiente, recordemos, la pendiente le vamos a llamar con la letra minúscula. La pendiente es un número. ¿Qué es? Es la tangente trigonométrica. Por ejemplo, tangente de alfa igual a m. Recordemos que m es la pendiente, que puede ser negativo, positivo o neutro. ¿Está? Entonces, para hallar la pendiente teniendo los dos puntos, va a quedar así la fórmula. Pendiente. La pendiente es el cociente. Es, por ejemplo, entre y sub 2 menos y sub 1 sobre, acá también tengo que atender el orden que puse en el numerador. Si en el numerador pongo primero y sub 2 menos y sub 1, en el denominador tengo que poner el par de x y sub 2, que es x sub 2 menos x sub 1. O
puedo poner y sub 1 menos y sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 2. En este caso, cualquiera de las dos fórmulas que utilice, la pendiente me va a salir igualito, me tiene que salir. ¿Está? Ustedes lo que tienen que atender siempre es el orden en que van poniendo. En el numerador tiene que quedar, si pongo en el numerador y sub 2 menos y sub 1, en su denominador tiene que quedar x sub 2 menos x sub 1. Si pongo en el numerador primero y sub 1 menos y sub 2, en el denominador necesariamente tengo que poner x sub 1 menos x sub 2. Y les reitero, ¿qué es la pendiente? Es la tangente trigonométrica del ángulo. Ese que es un número, ese número está relacionado con una inclinación, es decir, te tiene que salir un ángulo de inclinación con ese número, qué sé yo, por decir, si sale 1, tangente de 1 a que es igual, ¿cuánto sería su inclinación? Shift tangente de 1, ¿cuánto saldría? ¿Tienen su calculadora ahí? $45. 45 grados, ¿se acuerdan? ¿Sí? Por ejemplo, en caso que resulte la pendiente 1, entonces es tangente de alfa igual a 1, en donde alfa es igual a 45 grados. ¿Sí? A eso se refiere la pendiente. La pendiente es la inclinación que tiene la recta, ¿verdad? Que sabemos también que por 2 puntos pasa una recta, ¿verdad? De acuerdo al postulado, a uno de los postulados. Por un punto pasan infinitas rectas, pero por 2 puntos queda definido una sola recta. Bueno, entonces ya sabemos, cuando hay 2 puntos podemos hallar distancia, podemos hallar punto medio, podemos hallar la pendiente. ¿Qué más podemos hallar teniendo 2 puntos? Recién justamente estuve diciendo, podemos hallar también la ecuación de una recta. Ecuación de la recta, en este caso le llamamos ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, ¿verdad? Y ahí yo puedo poner la formulita, por ejemplo, ecuación punto pendiente, que es y menos y sub 1 igual a la pendiente por x menos x sub 1. Indistintamente la ecuación puede ser también, acá en otros libros trae por ejemplo y menos y sub 0 igual a m por x menos x sub 0. Es lo mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos acá? Un punto y una pendiente. Como acá tengo un punto y tengo el otro punto, entonces yo puedo hallar la pendiente con esta formulita, con esta o con esta. Y después con un punto puedo aplicarle ecuación punto pendiente. ¿Qué quiere decir? Teniendo una pendiente y un punto puedo hallar esta ecuación punto pendiente, ecuación de la recta. También está la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Este es ecuación de la recta punto pendiente, le llamamos. Punto pendiente. Ecuación punto pendiente. Y la otra es ecuación cartesiana que pasa por 2 puntos. Ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Y ahí podemos utilizar esta ecuación punto pendiente, en donde me va a quedar y menos y sub 1. Acá tengo la pendiente, acá está la fórmula, la pendiente cualquiera de ellos. Entonces puedo poner, por ejemplo, en vez de m, puedo poner una de estas fórmulas, o esta o esta. Voy a tener entonces y sub 1 menos y sub 2 sobre x sub 1 menos x sub 2. Esta es la fórmula de la pendiente, ¿sí? Por x menos x sub 1. Esto cuando voy a usar, cuando tengo 2 puntos, es decir, acá también. Indistintamente puedo usar la ecuación punto pendiente. ¿Por qué? Porque tengo un punto y teniendo 2 puntos también ya puedo hallar la pendiente. Entonces puedo utilizar o esta ecuación punto pendiente o puedo utilizar ecuación cartesiana que pasa por 2 puntos. De acuerdo a lo que se me presenta en el ejercicio, yo tengo que ver cuál de las fórmulas es más aplicable, dependiendo de lo que me da el ejercicio, ¿verdad?
¿qué más nosotros podemos hallar teniendo dos puntos? ¿Hay algo más que podemos hallar cuando tenemos 2 puntos o ya es todo lo que podemos ir hallando, ¿verdad? Teniendo 2 puntos. ¿Algo más? Acá por... División de un segmento. ¿Cómo? División de un... División de un segmento. División... Sí, ese ya sería la... ¿cómo se dice? Cuando tengo, por ejemplo, 2 puntos y quiero hallar un punto de... Sí, un punto de división. Sí, señorita. Así mismo. Entonces, para eso, entonces tendríamos que tener, por ejemplo, ya otra incógnita, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener justamente ahí ya tendría que cambiar un poquitito mi... O sea que eso es todo lo que podemos hallar cuando tenemos 2 puntos, ¿verdad? Entonces, acá para lo que está diciendo la señorita ya tendríamos que tener, por ejemplo, un punto x1 y 1, otro punto x2 y sub 2 y necesitamos tener una razón, ¿sí? Y necesitamos hallar, por ejemplo, un punto, ¿verdad? O sea que ahí puede ser indistintamente, te puede dar 2 puntos, te puede dar la razón, ¿verdad? No sé, un valor acá, tiene que tener un valor. Y luego este puede ser una incógnita, por ejemplo, nos puede dar 2 puntos y nos da la razón y tenemos que hallar nosotros el otro punto de división que estaba diciendo la señorita, que por lo menos quedaría, por ejemplo, este es punto medio de un segmento. Punto que divide a un segmento. Recordemos que ese segmento está siempre en una recta, ¿verdad? En una recta tiene infinitos puntos, pero si yo pongo un punto y otro punto que necesito por lo menos 2 puntos para tener la posición de una recta, entonces a eso nos referimos. Por ejemplo, para hallar la razón, tiene acá una formulita que en este caso, por ejemplo, para la x sería x menos x sub 1 sobre x sub 2 menos x. Y el otro sería para la para la abscisa, para la ordenada sería y menos y sub 1 sobre y sub 2 menos y. Esto va a permitir indistintamente hallar la razón teniendo 2 puntos o teniendo 2 puntos y tenemos que hallar un punto de división, ¿verdad? En este caso para hallar la razón para la x o para la y, dependiendo de los datos que me dé en el ejercicio. Por ejemplo, si me da, dependiendo de los datos, yo puedo estar hallando puntos x e y. Entonces la x y la y, ¿de dónde voy a derivar? Y de acá. Por ejemplo, tengo que despejar las dos x para poder hallar el punto de división, o para la y, en el caso acá, esta y que está acá, ¿verdad? Tengo que hacer un despeje, ¿verdad? Para poder hallar esa parte, dependiendo del ejercicio como se presente. Y eso es todo lo que podemos ir hallando teniendo como datos 2 puntos, ¿verdad? Y ahora vamos a ir viendo algunos ejercicios, ¿sí? Entonces, vamos a ver el primer planteamiento. Dice, por ejemplo, un ejercicio. Demostrar que los puntos A menos 2 menos 1, B 2 2 y C 5 menos 2 son los vértices de un triángulo isósceles. Calcular su área. Le vamos a agregar acá calcular su área y le vamos a agregar también
perímetro. ¿Les parece? Perímetro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros primero tenemos que hacer? En este caso, vamos a ubicar nuestros datos, ¿verdad? De acuerdo a los datos. Es un triángulo, en este caso, ubicar los puntos, ¿verdad? Y ver cómo queda. Tenemos que saber acá la definición de triángulo isósceles. ¿Cómo era que se presentaba un triángulo isósceles? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué tenemos que considerar? Vamos a poner acá los datos. De acuerdo a los datos, punto A, menos 2. ¿Qué tiene que cumplir para que un triángulo sea isósceles? ¿Alguien se recuerda? ¿Cómo tiene que ser dos de sus lados? ¿Cómo tiene que medir dos de Dos sus lados iguales. dos lados? Tienen que Dos lados medir. son iguales. Así mismo es. Quiere decir que acá lo primero es ubicarnos en la gráfica pero de igual forma, siempre es bueno ir ubicándose en la gráfica, porque la gráfica ya te va a ir diciendo algunas cosas importantes. Entonces, si la gráfica ya te dice o ya se ve, cuando ustedes miden, cuando ustedes ubican los 3 puntos, luego miden con la regla, entonces ustedes ya se van a dar cuenta si cumple gráficamente que dos de sus lados miden lo mismo y un lado diferente. Entonces ya van a tener una certeza mínima por lo menos. Entonces significa que lo analítico también tiene que verificar esa parte que gráficamente ya le está diciendo algo muy importante, ¿verdad? Entonces la gráfica quedaría. Entonces ver un poco la gráfica. A ver un poco X hasta 5. Hasta 5. Yo creo que va. A ver un poco, acá sería menos 1, menos 2, acá 1, 2, 3, 4, 5, acá sería 0, luego hasta 2. Siempre es importante que tengamos proporcional, o sea que la misma distancia todo lo que le ponemos, ¿verdad? Ustedes lo ponen ahí bien, ahí en sus cuadriculados. Acá a mí me cuesta más poner porque pongo y después se me borra otra vez. Acá sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Ubicamos el punto x menos 2, menos 1. Voy a poner acá menos 1, menos 2. Acá está menos 1 y menos 2. Menos 2, 1 sería lado izquierdo. Recordemos x negativa. Acá está la abscisa positiva, la ordenada positiva, la ordenada negativa. Ubicamos el punto A, menos 2 menos 1, menos 2, 1 sería negativo, entonces sería acá. Vamos a poner acá. Este sería el punto A. Menos 2
menos 1. El punto B, 2, 2. Nos movemos sobre X, luego sobre Y. Este sería el punto B, 2, 2. Y el último punto, 5 menos 2. Este es el punto C. Y unimos. Nos quedaría entonces así es cuando se me borra otra vez mi recta, mis uniones. Se me fue otra vez mi. Pero hay que unir esto. Por lo menos ahí ya van a ver. Y se me quedó, vamos a ver si ahora se me queda. Ahí está. Ahí por lo que vemos, aparentemente los lados que tendrían que ser iguales ya vemos, ¿verdad? Entonces, para mi planteo o lo que tengo que tratar de solucionar es el tema, ¿verdad? De distancia de AB tendría que ser igual con la distancia de BC, ¿verdad? Y la otra que tiene que salir distinto a distancia de AC. O sea que eso es lo que tenemos que hallar entonces para mi solución. Cuando un triángulo es isósceles, cuando tiene dos de sus lados, cuando miden lo mismo y un tercer lado mide diferente. Entonces a través de distancia vamos a ir comprobando eso. Para poder hallar el perímetro recordemos que ¿a qué era igual el perímetro en cualquier figura geométrica? Es de los lados. Es la suma de los lados. En este caso, como tiene tres lados, significa que tenemos que hallar tres distancias y las tres distancias tenemos que sumar. Y luego el área es base por altura sobre 2, o podemos hallar también a través del área por la determinante, es decir, utilizando los vértices también. Entonces, indistintamente se puede hallar en esa forma también el área, ¿verdad? Entonces acá lo primero que tenemos que hacer es aplicar distancia. Y se supone que gráficamente si cumple, entonces analíticamente tendría que cumplir también, ¿verdad? Resulta que acá, de acuerdo a lo que yo estoy viendo en la gráfica, entonces ustedes ya pueden ir midiendo, por ejemplo, ahí. Acá se ve que este lado AC, el lado AC, que estaba diciendo acá justamente, ay, así las teclas se fue otra vez, acá tocas mal y se va otra vez. Bueno, acá el lado AB es igual al lado BC como se está viendo, entonces vamos allá a la distancia. Eso es para comprobar, ¿verdad? Porque gráficamente, de acuerdo a mi gráfica, que casi está perfecto, ¿verdad? Resulta que cuando ustedes utilizan el cuadriculado o esa hoja milimetrada, por ejemplo, en la hoja milimetrada va a salir mucho mejor inclusive, ¿verdad? Acá yo tuve que cuadricular otra vez acá la pizarra y entonces se me crea un poquito de problema, ¿verdad? Pero cuando ustedes tienen ahí en una hoja cuadriculada o milimetrada, en eso por ejemplo le va a salir en el milimetrado, por ejemplo, casi perfecto lo va a salir. En el cuadriculado también ustedes tienen que ir dándole nomás las medidas correctivas correspondientes. Si ustedes le dan de a medio centímetro en cada recta, entonces en cada recta hay que darle de a medio centímetro. Si le dan de a 2 centímetros,
Dependiendo de la distancia que usted le utilice, de acuerdo a 2 centímetros o cada 1 centímetro, entonces tu gráfica te va a salir un poco más grande, un poco más pequeño, ¿verdad? Pero la idea es esta. Entonces, distancia, tenemos que usar la fórmula de distancia. Entonces vamos a ver mi primera distancia. Que deja un pequeño espacio, distancia de AB. Y se me fue otra vez. Bueno, estaba diciendo distancia de AB. Y acá es donde tenemos que llamarle, como AB voy a llamarle a A, entonces a A le voy a llamar X1 y sub 1, entonces AB va a ser X sub 2 y sub 2. Y voy a poner la fórmula, ¿está bien? Para tratar de equivocarnos lo menos posible. Voy a poner, por ejemplo, raíz cuadrada de X sub 2 menos X sub 1 al cuadrado. Acá como puse primero X sub 2 menos X sub 1, entonces la ordenada también tengo que poner Y sub 2 menos Y sub 1. ¿Está bien? Al cuadrado. Y esto todo bajo una raíz. Distancia de AB, entonces voy a tener X sub 2. ¿A quién le llamé X sub 2? 2. Menos X sub 1 es menos 2 también, entonces va a ser menos por menos. Al cuadrado. Y sub 2 para mí es 2. Menos Y sub 1 es menos 1 también. Al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz. Entonces distancia de AB, acá voy a tener menos por menos, voy a tener 2 más menos por menos, 2. Y acá la misma cosa, menos por menos, 2 más 1 al cuadrado. Entonces esto acá resulta distancia de AB 4 al cuadrado que da 16, 3 al cuadrado que da 9, ¿verdad? Y 16 más 9 da raíz cuadrada de 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Sabemos que sale más menos, pero usamos solamente el positivo. Recordemos que la distancia siempre vamos a considerar en forma positiva. Sabemos que una raíz cuadrada tiene doble signo, pero nosotros vamos a usar el positivo. ¿Por qué? Porque es distancia. ¿Está bien? Entonces se supone que la otra distancia de BC tendría que también salir 5, ¿verdad? Vamos a ver si sale 5 entonces. Distancia, ahora voy a poner distancia de BC. X sub 2 menos X sub 1, entonces B con C, estoy acá, entonces como a este le llamé X sub 2 y sub 2, entonces a este le voy a llamar X sub 1 y sub 1. Entonces mi fórmula la misma, va a ser para quién. Ahora ya va a ser distancia de BC, pero el de adentro, mi radicando, va a ser mi misma fórmula, ¿está bien? Pero ya va a ser de B con C. Entonces voy a tener X sub 2, dice, vamos a ver, 2 menos X sub 1. X sub 1 para mí es 5. Y sub 2 para mí acá es 2. Menos Y sub 1 es menos 2. Al cuadrado. Todo esto bajo la raíz. Acá me va a dar menos 3 al cuadrado. 3 al cuadrado va a dar positivo 9. Menos por menos más, 2 al cuadrado da 4. 4 al cuadrado da 16. Entonces mi distancia de BC también resulta raíz cuadrada de 25, que también me da 5 unidades. Entonces, dos de sus lados miden 5. El tercer lado tiene que medir diferente. Entonces, mi otra distancia distancia de AC.
Acá este x1 y 1, x1 y 1, entonces no me va a servir uno de ellos, tengo que llamarle x sub 2. Entonces a este le voy a cambiar por conveniencia, ¿verdad? En este caso voy a tener, este va a ser x sub 2 y este va a ser y sub 2. Entonces para AC voy a tener la misma fórmula. El radicándolo de adentro, ¿sí? Entonces voy a tener x sub 2 menos x sub 1. Entonces 5 menos 2 al cuadrado. Luego y sub 2 menos 1, ¿verdad? Todo esto sobre dentro de la raíz, distancia de AC. Entonces voy a tener menos por menos más. 5 más 2, 7. 7 al cuadrado, 7 por 7, 49. Acá voy a tener menos por menos más, menos 2 más 1, menos 1. Menos 1 al cuadrado, 1. Raíz cuadrada de 50, ¿verdad? Entonces ahí comprobamos, ¿verdad? Entonces la flechita significa entonces distancia de AB igual a distancia de BC distinto distancia de AC. Es decir, 5 es igual a 5, pero es diferente de la raíz cuadrada de 50. Entonces los vértices, entonces un 3 puntitos no alineado, entonces los vértices A, B y C corresponde a un triángulo isósceles. ¿Está bien? Luego nos quedaría el área, perímetro también. El perímetro también me pedía, entonces el perímetro quedaría distancia de AB más distancia de BC más distancia de AC. Entonces quedaría mi perímetro 5 más 5 más raíz cuadrada de 50. La raíz cuadrada de 50 en este caso es ¿cuánto? Sería 10 más ¿cuánto? La raíz cuadrada de 50. Y el resultado acá, unidades. Recordemos que el perímetro siempre es unidades. Y cuando hay en el área es unidades cuadradas. Área, recordamos que siempre es unidades cuadradas. ¿Cuánto sale raíz cuadrada de 50? Raíz cuadrada de 49 es 7. 7.07. 7.07 más 10 sería 17. 17.07 aproximadamente. 17,07 unidades. Entonces esto sería el perímetro, ¿sí? Unidades. Y ahora lo que nos queda por hallar es el área. Para hallar el área puedo utilizar la coordenada de los vértices. Área. Entonces igual a 1/2 por la determinante. Coordenada al primero, x1 y 1, x sub 2 y sub 2,
X sub 3, coordenada 3, Y sub 3, se repite la primera fila, X sub 1, Y sub 1. Determinante. Entonces, utilizando esta formulita, cuando utilizamos esta fórmula de área con respecto a los vértices, para que recordemos que el área siempre es unidades cuadradas y el área puede salir negativa. ¿Puede salir negativa el área? No. No. Pero si ustedes no consideran el orden de los vértices cuando van a hacer por la determinante, puede que salga negativa. Pero cuando sale negativa el área, ¿qué es lo que tenés que hacerle en el primer miembro y en el segundo? Le aplicás valor absoluto, ¿sí? Valor absoluto a ambos miembros. Por ejemplo, sale negativo, qué sé yo, negativo, no sé, 5. Entonces, le pones dentro de valor absoluto y solucionas el problema. Porque muchas veces en el examen cuando uno hace, algunas veces no tiene en cuenta el orden en que va a tomar la coordenada de los vértices. Y por ahí, por algún motivo, te resulta negativo el área. Entonces, eso es lo que tenés que hacer, le aplicás valor absoluto y solucionás el problema. Porque si le dejas negativa, entonces va a estar, no es lo mismo pues 5 unidades cuadradas que menos 5 unidades cuadradas, ¿verdad? Entonces recuerden eso, siempre hay que considerar así, en este sentido, antihorario. Por ejemplo, se puede considerar CBA, se va a repetir las coordenadas del vértice C. Puede ser BAC, se va a repetir las coordenadas de B, si comienza con B. Si comienza con A, ACB, se va a repetir A. Si comienza con C, la misma cosa, CBA, entonces se va a repetir C. Y en cualquiera de las formas que tomen, pero en sentido antihorario, el área sí o sí te va a salir positivo. O sea que no te va a salir negativo si es que le tomas siempre en sentido antihorario. ¿Está? Vamos a ver entonces, vamos a ver qué tal sale. Para el área. Profe, una consulta. Sí, Profe, una consulta. sí. En caso que el área sea negativo, entonces directamente al resultado negativo le marcamos como absoluto y ya. A ambos miembros, Porque resulta que Ok. como área tiene dos miembros, pues entonces le aplicas valor absoluto. Entonces con eso ya vamos a ver que le aplicó valor absoluto y que se equivocó nomás al tomar. Porque si toma en sentido horario, por ejemplo, en este sentido hacia allá, si toma por ejemplo ABC, en ese sentido va a salir área negativa. O sea, va a salir lo mismo resultado, pero va a salir negativo. Y muchas veces pues el ejercicio, o sea, el tiempo ya no te da para poder borrar otra vez. Entonces vos le aplicas valor absoluto y solucionás esa parte, en caso que te suceda ese inconveniente. Porque muchas veces ya no te da el tiempo de borrar todo y hacer otra de nuevo, pues, pero te pones nervioso, entonces, ¿por qué me salió negativo? Y algunas veces no sabemos por qué, ¿verdad? Y es porque le tomaste, seguro que antihorario nomás, en horario, para evitar ese inconveniente. En este caso, por ejemplo, voy a tomar en el orden, voy a tomar primero, por ejemplo, B, voy a tomar entonces B, A, C, se va a repetir B. Entonces voy a tener así. Un medio, coordenadas de B. 2, 2, después A es menos 2, menos 1, coordenada de C, 5 menos 2, y se repite la coordenada de B que es 2 y 2. Y acá también puede pasar lo mismo. Si tomamos mal, por ejemplo, el sentido de las diagonales principales con la secundaria, también me va a salir negativo el resultado, ¿verdad? Pero como le dije, para poder solucionar ese inconveniente le aplican valor absoluto por A o B motivos, circunstancias, ¿sí? Porque algunas veces pues hiciste todo bien y después
querés encontrar el error dentro de tu error y no vas a encontrar en ese momento. ¿Por qué? Porque estás muy nervioso, estás muy nerviosa, entonces no sabes qué hacer, entonces le aplicas valor absoluto y, ¿verdad? Ahora, tendría que estar bien lo que hiciste. Ahora, si vos te equivocaste luego en, no sé, en tu suma, en tu resta, en tus multiplicaciones y te salió luego menos 30 y había sido, no era lo menos, no era lo 30, tenía que ser 32, entonces sí está mal, ¿verdad? Pero eso en caso que te suceda que te salga negativa, ¿verdad? Por A o B motivo. Bueno, acá por ejemplo, ¿cuáles son mis diagonales principales? ¿En qué sentido tiene que estar? ¿El que sube o el que baja es la principal? ¿El que? Que baja. Que baja. ¿El que baja es? ¿Seguro? ¿Segura? ¿Sí? ¿El que baja es? O sea que este y este, ¿qué son? Las No, al principales. revés, profe. Sí, pero Al revés, ¿ese ¿no qué es? son? Esta es la La secundaria. secundaria. Sí. Principal menos secundaria. Entonces voy a poner en rojo esta y esta. ¿Así? El rojo sería principal, si Ok. no me equivoco. Y bueno, y si nos equivocamos, acá va a salirte negativo. Y entonces si sale negativo ahí, le zanjamos también valor absoluto, ¿verdad? Porque para que no nos salga lo negativo usamos este orden antihorario. Pero acá para que resulte también, que esté bien también, entonces tenemos que tener cuidado también con eso. Que esté bien mi diagonal principal el que le corresponde y mi diagonal secundaria el que le corresponde, ¿verdad? Principales menos secundarias. Principal es el que baja y secundaria el que sube. Entonces vamos a tener 3, ¿verdad? Vamos a tener área va a ser igual a 1/2. Usamos entonces corchete. 1/2 le multiplica todo el resultado después, ¿sí? Vamos a ver, entonces 2 por menos 1 más menos 2 por menos 2 más 5 por 2. Estos serían las principales menos las secundarias. Vamos a los negros, ¿verdad? Sería, acá no me va a entrar, entonces voy a poner acá abajo, voy a poner en otro color, 2 por menos 2 más 5 por menos 1 más 2 por menos 2. Entonces quedaría área igual a 1/2. Están siguiendo, ¿verdad? Acá vamos a tener menos 2, menos por menos más 2 por 2, 4, más 10. Menos la secundaria, este va a dar menos 4, menos 5, 2 por 2, menos 4. Entonces vamos a ir teniendo, me están siguiendo, ¿verdad? Vamos a ver si no nos equivocamos, vamos a darnos cuenta luego después. Sí, sí. Ahí entonces estamos con área igual a 1/2. Acá voy a tener 14 menos 2, voy a tener ¿cuánto? 12, ¿verdad? Acá voy a tener menos, acá voy a tener negativo, ¿verdad? Menos 9, 10, 11, 12, 13, menos 13. Entonces va a ir quedando área igual a 1/2, menos por menos más. ¿Cuánto es 12 más 13? 25, ¿verdad?
25. Entonces 25 medio unidades cuadradas. ¿Cuánto es 25 dividido 2? 12.5. Entonces es 12,5 unidades cuadradas. Cuando ustedes, para saber si es que hicieron bien, si ustedes hacen el cuadriculado dentro del dentro de del triángulo, tendría que salir 12 cuadritos y medio, ¿sí? O sea que para que ustedes sepan también si es que está bien, ¿verdad? Si está... Y salió positivo, ¿verdad? 12,5 y como es área le ponemos unidades cuadradas. Profe, una consulta. En caso Sí. Sí. ¿Cuál es la consulta? que ahí No se escucha. Se cortó por sea ahí. negativo, ¿cómo hacemos el ¿Cómo? No se escuchó tu pregunta. absoluto? No, y supongan que hicimos todo bien y qué sé yo, salió acá menos 13, menos 12. Ahí va a salir negativo, ¿verdad? Hola. Hola. Podía... Profe, ¿me escucha? Ahora sí. Sí, ok, no. Quiero saber cómo determinar el absoluto ahí en caso de que, por ejemplo, el 12.5 sea negativo. En Bueno, caso que. y suponete en la que hubiésemos puesto primero el 13 negativo menos el 12. Entonces iba a salir menos 25 acá. Entonces este iba a salir negativo. Entonces en ese caso, si es que hubiese salido así, entonces le aplicas valor absoluto. ¿Sí? Así. Le aplicas valor absoluto al resultado negativo y solucionas el problema y después ya le pones lo que le corresponde, que es área igual a... Porque tenés que saber el concepto de área, pues. Si te sale negativo, entonces le aplicas valor absoluto a los dos miembros. Entonces valor absoluto a, valor absoluto a tu valor negativo que resultó. Pero obviamente que en este caso no fue, pero en caso de que haya sido así, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien? Perfecto, profe, gracias. Ok. Acá les dejo para que ustedes puedan practicar. Dice, demostrar que los puntos A12, 1, B menos 3 menos 2 y C2 menos 1 son colineales. Lo primero, recuerden, es graficar, ubicar los puntos A, B y C. Si los tres puntos están alineados, o sea que gráficamente pone una recta y ve si esos tres puntos están alineados. Si están alineados gráficamente, entonces ya te vas analíticamente. Y analíticamente se puede demostrar de dos formas. Uno es a través de, suponiendo, ¿verdad? Tengo que... En caso que sea, por ejemplo, que quede 12, 1, quedaría para arriba. Creo que quedaría más o menos así, ¿verdad? Menos 3. A, C, B sería. ¿Cómo? A. Primero A, C y después al último B. Así C y B. ¿Sí? Claro, dentro del plano, ¿verdad? Entonces, en caso que así sea, entonces lo que ustedes tienen que fijarse bien siempre es, podemos hacer por distancia o podemos hacer por pendiente. Resulta que si hacemos por distancia tendría que quedar acá, por ejemplo, distancia de AC, de AB, tendría que ser igual a la distancia de las dos distancias cortas, distancia de BC más la distancia de CA. Es decir, estas dos pequeñas distancias tienen que ser igual a la distancia más larga, la distancia de BA. Si eso cumple, entonces los tres puntos están alineados. Esa es una primera forma, ¿verdad? Una segunda forma podría ser a través de la pendiente.
¿Cómo nosotros sabemos si dos rectas o dos calles son paralelas? Cuando tienen misma pendiente y cuando tienen todos en común, ¿verdad? En este caso, como tenemos una misma, entonces van a ser rectas en común. Entonces yo puedo tener pendiente de BC, tendría que ser con pendiente de CA. Entonces cumple esto, por ejemplo, pendiente BC resulta, no sé, por decir, pongo un medio, entonces la pendiente BC tendría que coincidir también con un medio. ¿Qué sé yo? Si es 3/4, el otro tendría que salir también 3/4. Estoy poniendo cualquier ejemplo, pero que tienen que tener la misma pendiente. Entonces, a través de pendiente tiene que ser así y a través de distancia tiene que ser así. Por cualquiera de los dos caminos tiene que verificar esa colinealidad si es que gráficamente ya coincide. ¿Está? Sí, profe, súper bien. Ok. Entonces, la clase de gráfica de una ecuación en lugares geométricos le voy a dejar ya también una clase grabada también. Voy a alzar con este entonces para que tengan ya para el siguiente, ¿sí? Y recuerden que la penalización es hasta este segundo nomás lo que no vamos a tener en cuenta. Así que el tercero, por favor, ya tengan en cuenta la fecha de finalización para que no le alcance, si es posible, esa penalización, ¿sí? Entonces la actividad 1 y 2 les dije sin penalización. Entonces no les voy a tener en cuenta las entregadas tardías. Les voy a tener en cuenta como que entregaron todo a tiempo. Entonces la unidad 1 y el 2. ¿Está bien? ¿Sí me escucharon? Sí, 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 profe. Sí, profe, perfecto. Ok. Y bueno, hasta acá entonces continuaremos la próxima, Dios mediante. Un gusto Gracias, como profe. siempre. Que tengan un bendecido resto de jornada. Bendiciones y éxito para todos y para todas. Cualquier duda igualmente, gracias. en el foro consulta, por favor, ¿sí? Ok, profe, gracias. Ok. Gracias, profe. Bueno, Buenas hasta luego. noches. Buenas noches. Bendecido resto de jornada para todos y para todas.